Hola, buenas. Hoy os traigo el nuevo Golf al canal, el Golf 2017. Sinceramente no cambia mucho, pero me lo habéis pedido un montón. Os voy a dejar el apoyo del 2016, ya que este lo voy a basar un poquito en el eléctrico. Me he pensado, oye, ¿qué traigo? ¿Un Golf normal? ¿Un Golf GTI? ¿Un Club Sport? Como el GTI más o menos lo he traído en el Sirocco, tampoco me lo he planteado. El Club Sport quizás haga un vídeo en breves la semana que viene. Y entonces me he dicho, pues voy a traer el Golf eléctrico porque creo que es algo muy interesante y de la que, verdad, no hay mucha información en internet. El Golf normal desde unos 20.000 euros, este parte desde unos 38.000 euros. No es barato, pero las baterías ya sabemos que en los eléctricos no son baratas, los motores no son baratos, tecnología, desarrollo y todas esas cosillas. Es un coche muy interesante, básicamente porque la marca nos da cierta fiabilidad, ¿no? Pero he de decir que lo poco que lo he conducido, bueno, lo poco, llevo 2 días conduciéndolo y es una auténtica maravilla. Estéticamente, ya en la calle, cuando lo veáis pasar, ya os vais a dar cuenta. Uno, por todas las cosas azules, todos los emblemas de eGolf que tenemos todo alrededor. Pero bueno, los cambios son a nivel paragolpes, a nivel, dicen que parte lateral, aunque yo no se lo he notado, y a nivel de parte trasera, pilotos en LED, paragolpes, y en la parte interna, básicamente el infotainment y poquito más. Pero bueno, ahora os lo iré comentando todo. En el restyling del Golf 7 lo que han modificado ha sido paragolpes delantero, paragolpes trasero. Los pilotos los han actualizado un poco, en algunas versiones ya añaden iluminación LED de serie y este sería iluminación LED. Hay 3 niveles de iluminación. Estaría de serie, halógeno. Luego tendríamos iluminación en LED, que serían estas, y luego estarían los High LED. Dependiendo del acabado, dependiendo del presupuesto, le podréis añadir uno u otro. Este sería el paragolpes del modelo eléctrico, con el borde todo alrededor, con la iluminación de posición o la luz de día, que le da un efecto muy curioso y realmente muy bonito. Y bueno, en los GTIs, en los Club Sports, esto lo tendrían en rojo, pero en el eléctrico lo tenemos en azul. Del resto poquito cambia con respecto al que os he traído hace unos meses al canal. Ahí tenéis la iluminación, como os decía, tenéis 3. De serie os vienen halógenos, luego tendréis LED y luego High LED, que sería una iluminación en LED adaptativa. Eso en todos los Golf, ¿vale? No en los eGolf. En los eGolf tendríamos esta, con la iluminación de la parte inferior, de posición e inscripción de eGolf en la parte frontal. Lateralmente, como os decía, llantas. Son unas llantas de aleación ligera y de 205 x 55 x 16. Vale. Son unas llantas, no son bonitas, porque no son bonitas, son las únicas que hay, no podemos cambiárselas ni siquiera con equipamiento extra. Evidentemente, en las otras versiones sí que tenemos un montón de llantas y colores. Por cierto, colores. Uno de los pocos colores que no se le puede añadir al modelo eléctrico sería en rojo. Del resto en azul, blanco, gris, negro, en un montón de colores. Lateralmente el Golf eléctrico añade emblemas de eGolf en la parte lateral y las llantas no se le pueden cambiar, son las únicas que tenemos en el Golf eléctrico. Esto sería un extra que le podríamos añadir en el Golf normal. El acceso, pues prácticamente como todos los Golfs. Este es el 5 puertas, es un poquito más caro, pero para quien necesite 5 puertas es una opción. El acceso, pues ya lo hemos visto en un montón de coches, en un montón de Golfs anteriormente. Regulación manual de altura, regulación manual de la inclinación y regulación manual de la distancia. Podríamos añadirle regulación eléctrica, no en el caso del Golf, del eGolf o del Golf eléctrico, pero sí que en las versiones normales, si quisiéramos, podríamos añadírsela. Sí que el tapizado es curioso porque es de tela, tiene una forma rara que yo no había visto anteriormente en el Golf, pero bueno, también tienen que diferenciarlo un poco. Aún así, quien quiera puede añadirle como equipamiento extra tapizados de cuero. En la parte interna cambia sistema de infotainment. Antes había pantallas en blanco y negro, ahora prácticamente todos en color y se han agrandado un poco. Esta sería la más grande, ahora lo veréis. Virtual Cockpit en la parte del cuadro,
volante multifunción, que antes había versiones sin volante multifunción, y volante de cuero en todas las versiones, que también anteriormente había volantes sin ser de cuero. Y bueno, la posición es la normal de todos los Golf, poquito cambia con respecto a lo que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no? Posición normal. Regulación también ya la hemos visto en el anterior, pero bueno, hacemos así un repaso rápido. En cuanto a máximos, altura sobre unos 13-14 centímetros, buena altura, buen tamaño, regulación del volante en altura y en profundidad. Si lo elevamos de todo, nos quedaría en torno a 4 dedos, más o menos, sobre unos 6 centímetros de altura. Esto sería elevado de todo y echado hacia atrás de todo. Bueno, en regulación está muy bien. O sea, el Golf, sinceramente, es un coche muy polivalente. Le sirve prácticamente a toda la gente en cuanto a posiciones, regulaciones y demás. Está adaptado a todos los públicos, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así. Más o menos sería una regulación cómoda para mí. Y después veremos el espacio que nos queda con esta misma regulación en las plazas traseras. Los precios que os vaya a poner a partir de ahora en la pantalla van a depender un poco de la versión y del acabado. No es lo mismo añadirle un equipamiento en la versión básica que, por ejemplo, en la GTE o en la GTI o en la Club Sport, ¿vale? Van a depender un poquito. Yo os voy a poner un precio orientativo. Como por ejemplo, apertura sin llave. En la parte interna, este sería el tapizado que nos trae de serie el e-Golf. Es un tapizado curioso, bastante curioso, no demasiado bonito, cómodo, pero podemos añadirle, si quisiéramos, cuero. Puertas, parte superior, acolchado. Las molduras, en esta ocasión tenemos moldura tipo aluminio cepillado, bloqueo y desbloqueo, espejos retrovisores, 4 levalunas eléctricos, y en la parte inferior tenemos en la parte trasera gamuza para que no se nos rayen las cosas que tengamos dentro del hueco. Esta sería la llave. Me habría esperado que por ser un e-Golf o costar 40.000 euros tuviera alguna inscripción de eléctrico o alguna línea en azul o no sé. Pero bueno, es la llave normal y corriente que tenemos en todos los Golfs. Una llave sencilla, pesa poco, cómoda, se guarda muy bien en el bolsillo, bloqueo, desbloqueo y desbloqueo del portón trasero. Como tenemos acceso y arranque sin llave, no hace falta ponerla en ningún sitio, aunque tenemos llave desplegable. ¿Para qué es la llave desplegable? Si se nos queda la llave sin batería, podemos abrir la puerta a través de la llave desplegable. En cuanto nosotros pulsamos el botón de encendido, así tendríamos el coche encendido. Ya está, no hay más, no hay ruido, no hay encendido, no hay arranque, ya está. Este es el coche tal cual, preparado para moverse. De hecho, si nosotros pusiéramos D y soltáramos el freno, se movería. Pero veis, el sonido, no hay ruido, no hay rumorosidad. Es una gozada los coches eléctricos. Pero bueno, luego os enseñaré esa parte de infotainment. Ahora vamos con la parte inferior, un huequecillo, iluminación. Como os decía, tenemos 3 iluminaciones, halógenas, LED y high LED. Y aquí tendríamos automáticas, posición, cortas, hacia atrás antinieblas. Luego tendríamos luces largas y 4 intermitentes. Como os decía, esta es iluminación en LED. Sería contacto y así encenderíamos el coche. El coche ahora mismo lo tenemos encendido, luces apagadas, luces automáticas, posición, cortas, luces largas, destellos, antinieblas traseros, 4 intermitentes e intermitente lateral. Luces de corner light no tendríamos en esta ocasión.
la iluminación trasera siempre va a ser en LED. Vamos a encender el coche, ahora mismo lo tendríamos encendido y la iluminación delantera sería apagada, automática, posición cortas y largas. Luego tendríamos antinieblas traseros, 4 intermitentes, intermitente lateral y marcha atrás, que como veis se eleva el emblema y aparece la cámara. Si lo abrimos a distancia, iluminación en LED trasera, y si lo abrimos a distancia desde la parte delantera, ahí tendríais la iluminación que nos daría. Lateralmente se ilumina debajo del retrovisor y nos da luz de acceso. Al entrar en el coche, como veis, siendo el modelo eléctrico, ya nos ilumina en LED azul a la entrada. En la parte interna del coche, la iluminación en LED, ¿vale?, nos va a dar buena iluminación en general, pero si le damos un toque de electricidad o mismamente si encendemos el coche, así tendríamos el coche encendido. Iluminación en blanco e iluminación del lateral, como os decía, en azul, ¿vale?, tanto a un lado como al otro. En la parte trasera no, pero en la parte delantera sí que lo tendríamos iluminado y el cuadro estaría de esta manera iluminado. En la parte superior, iluminación de lectura e iluminación trasera. Iluminación con las puertas abiertas y bueno, si quisiéramos la iluminación delantera sería tal que así, que como habéis visto nos da esta iluminación. En la pantalla se ve un pelín más de azul por el balance de blancos, pero se ve bien, se ve una iluminación muy clara. Una iluminación muy bonita, sinceramente muy bonita. Sobre todo la luz de posición de este coche con las Cs en la parte inferior. Está muy bonito. Tomas de ventilación, parte superior en goma, parte trasera también en goma colchada. El volante ahora, dependiendo de la versión, ¿vale? Si os vais a un GTI o a un Club Sport, vais a tener un volante más deportivo. Pero lo bueno es que cualquier versión ya va a traer volante de cuero, que anteriormente había Golfs con volante de plástico, y nos van a venir con multimedia también. Ese ha sido un cambio en este restyling. Parte inferior, al ser eléctrico, es punta en azul. Los GTIs, los Club Sport o las versiones más deportivas lo tendrían en rojo. Cuero liso, duro, nada acolchado, un volante más bien finito y no tiene mucha forma, pero bueno, es simple. Parte izquierda sería para el control de velocidad y volumen y bueno, control de distancia, ya que podemos equiparle el asistente de retenciones o el asistente de atascos. ¿Y esto qué va a hacer? Hasta 60 km/h va a actuar automáticamente, va a acelerar y frenar, va a ir siguiendo al coche que tengamos delante en un atasco. Esto está realmente muy bien. Parte trasera, intermitentes, luces de posición. Parte derecha tendríamos la botonera para la pantalla central. Ahora os lo enseñaré porque derecha e izquierda nos movemos a través de las funciones y de arriba a abajo en las listas que tengamos. OK para aceptar llamadas, comandos por voz y cambiar de emisora o canción. En la parte trasera, limpia parabrisas delantero y trasero. Este sería el Virtual Cockpit. Ahora en Golf, en esta versión de Golf, podemos equipársela como opcional. Como tenemos el eGolf, en el eGolf ya nos viene de serie. ¿Qué es? Es una pantalla totalmente digital. Os voy a enseñar cómo funciona el Virtual Cockpit, aunque ya os lo he enseñado, pero bueno, os voy a enseñar cómo funciona en este eGolf. De derecha a izquierda podemos movernos a través de las diferentes funciones y de arriba hacia abajo podemos movernos entre los menús de dichas funciones.
Entonces, si empezamos por ejemplo por vistas, en vistas podemos cambiar lo que sería el cuadro. ¿El cuadro a lo que me refiero? A los relojes, ¿vale? Podemos cambiar así, podemos ponerle el consumo, la eficiencia, ¿vale? Podemos ir viendo estas cosillas. Luego tendríamos música, teléfono, estado de vehículo si tuviéramos algún tipo de aviso, datos de viaje. En datos de viaje podemos movernos de arriba hacia abajo, ordenador de bordo básicamente, señales de tráfico, esto también sería un opcional si quisiéramos añadírselo, nos iría detectando las señales de tráfico. Indicaciones eco, consumos, vale, consumo medio, ese es el consumo que me está haciendo a mí. La verdad es que consume bastante poco porque, por ejemplo, yo lo he recogido con 109 kilómetros y en cuestión de 10 kilómetros, 15 kilómetros ya me subió a 130 kilómetros. Así que en eficiencia creo que está bastante bien. Yo creo que el consumo real de este coche debe dar, o sea, la autonomía real del eléctrico, del Golf eléctrico en ciudad, conducción normal, con el climatizador encendido, con la radio encendida, con todo, como si fuera un coche normal. Debe de estar en torno a los 250 kilómetros más o menos. Eso sería una autonomía normal que podría llegar a tener. Vale, y eso es el Virtual Cow Kit. Parte izquierda, consumos, nos va indicando si estamos en modo carga, si está cargando mucho, y luego nos va a indicar qué tipo de potencia estamos pidiéndoles, si poca o mucha. Tiene 136 caballos, así que ahí nos va a indicar el porcentaje de potencia que nos está dando. Y por último, cuando estamos pidiéndole muchísimo. En aceleración, acelera, que es una pasada. En la descripción os voy a dejar una prueba en carretera que le voy a hacer, ¿vale? Y luego, control de velocidad. Está limitado a 150 kilómetros. En la parte central, tomas de ventilación, 4 intermitentes y el sistema multimedia. En cuanto a sistemas multimedia, cambia bastante con respecto a la versión anterior. Es uno de los mayores cambios que sufre. De hecho, en la anterior versión de Golf existían versiones de sistema multimedia en blanco y negro. En el nuevo restyling desaparecen todos los sistemas multimedia en blanco y negro y todos serían en táctil y color. 5 pulgadas, 6,5 pulgadas y 9 pulgadas, que sería esta. Este es todo táctil, como os decía, toda la botonera es táctil, no hay ningún botón físico por ningún sitio. Vale. De hecho, si apagamos el coche, nos queda totalmente apagado y no hay botones. Está curioso, me gusta mucho. Hace poco que empecé a acostumbrarme, como quien dice, a las radios táctiles y se hacen cómodas. Hay un accesorio que tiene este sistema multimedia ampliado y es el control gestual. ¿El control gestual qué es? Tiene varios gestos que nos va a reconocer para apagar o encender, subir o bajar el volumen y cambiar de emisoras o canciones. Yo solo he conseguido hacer este. Si os fijáis en la radio, podemos ir cambiando de izquierda a derecha. Vale. En la parte inferior tiene un sensor. Nosotros tenemos que pasar la mano por esta zona de aquí y nos va a ir cambiando de izquierda a derecha. Oye, parece una tontería, ¿vale? Porque yo el primer día que lo recogí dije, no lo voy a usar. O sea, no lo voy a usar. Y llevo usándolo todo el día y se hace cómodo. Sobre todo si estás con el Spotify o alguna aplicación móvil y quieres cambiar de canción o pues está cómodo. Está curiosote, por ejemplo, por lo menos. Vale, incluso en los menús, si os fijáis, podemos cambiar las funciones. Entrar en media. No me voy a parar porque básicamente es como todos. Ahí tenéis radio, carnet. Eso sería para conectar nuestro sistema multimedia a un Wi-Fi. App Connect sería para conectar Android, MirrorLink o Apple CarPlay. Teléfono, vehículo. Vale, no voy a pararme mucho más, pero bueno, vehículo, ahí tenéis prestaciones, podemos seguir cambiando de esta forma. Navegación, el navegador es muy rápido, muy cómodo de ver, la verdad que va muy
muy fluido este sistema multimedia. Avisos de tráfico y poquito más, o sea, no me voy a parar mucho más, ¿vale? El resto, poquito más. Cómodo, sencillo, simple, bonito, no es así, no tiene mucho colorido, pero visualmente está bien. Dependiendo de la versión y del modelo, esto no nos va a venir un climatizador bizona, ¿vale? De serie nos trae aire acondicionado, podemos añadirle clima, o nos traería clima dependiendo de la versión. En el modo eléctrico, en el Golf eléctrico, como sería este, podemos añadirle por bomba de calor. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar el calor que genera el motor y el sistema eléctrico para calentarnos a través de ese calor que desprenden los sistemas electrónicos, el coche. Nos va a consumir mucho menos que el climatizador bizona, ¿vale? Y bueno, este ya ni me paro a enseñároslo porque ya lo conocemos de sobra. Esto que veis en la parte inferior es algo que me gusta mucho y es el desempañamiento térmico del cristal delantero. El cristal delantero tiene decenas de puntitos, debe de tener miles de puntitos microscópicos. Voy a intentar que se vea, vale, a ver si soy capaz de enfocarlo. Vale, ahí veis las rayitas, ahí estáis viendo las rayitas, vale, la cámara está intentando enfocar las rayitas. Esos puntitos van a ser los que nos desempañan el cristal, no por aire, si os fijáis. Tenemos la ventilación igualmente, podemos desempañarlo a través de ventilación, pero también nos lo va a desempañar a través del térmico y nos lo desempaña muy rápido, muy rápido. Eso me encanta. En la parte inferior tenemos un hueco en donde podemos añadirle carga por inducción, USB, auxiliar, vale, carga por inducción, dependiendo del modelo, nos cargaría el teléfono vía inalámbrico. Y una vez más, eGolf en la parte inferior y la palanca de marchas con todo el borde en azul. El cambio, pues nada, como cualquier coche automático, marcha atrás, nos activa cámara trasera, que en algunas versiones viene y en otras versiones la tenemos que añadir como equipamiento extra. Luego neutral, directo, y aquí tenemos varios tipos de cambio directo. Como en algunos modelos de gasolina tenemos modo Sport o modo manual, en este tenemos diferentes modos de retención. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo tenemos en modo normal, que sería el modo D, de izquierda a derecha vamos a ir indicándole cuánta recuperación queremos de energía. En la pantalla nos va a ir apareciendo recuperación número 1, número 2 o número 3, ¿vale? Esto es el tipo de retención que nos va a hacer. Y luego tenemos hacia atrás el modo B, ¿vale? Que en otros coches sería modo Sport, pero aquí sería modo B. En modo B, que lo tenemos en la parte inferior indicado, lo que hace es hacernos una retención de nivel 4. Es decir, cuando nosotros soltamos el acelerador, automáticamente es como si se frenara el coche, ¿vale? Para hacer una especie de recarga automática del coche, por así decirlo. En la prueba en carretera os explico cómo funciona esto. Esto sería un equipamiento opcional dependiendo de la versión. Nuevamente, los tipos de conducción en los motores de gasolina va a ser modo Eco, modo Sport, modo Comfort, y en el modo eléctrico va a haber 3, normal, Eco o Eco Plus. Esto va a ser Eco Plus, se vuelve perezosísimo. Por mucho que le pises el acelerador va a tardar mucho en darnos potencia, y luego va a depender un poquito del modo en el que lo tengamos. Parte derecha, sensores de aparcamiento, delantero y trasero. Hacia atrás, freno de estacionamiento eléctrico, asistente de arranque en pendiente, puerta bebidas, esto lleva sin cambiar ya muchos años, y toma de 12 voltios. Por último, reposabrazos, regulable en distancia y regulable en altura. En la parte interna, un hueco con la parte inferior forrada de goma, y en la parte superior pues alarma, micrófonos para manos libres, llamada de emergencia, taller, información, portagafas,
e iluminación, ¿vale? Iluminación en LED delantera, de lectura y trasera. El espejo sin marcos, muy curioso. Y luego espejos con iluminación en LED. En el acompañante, goma colchada, las molduras con el efecto de aluminio y la guantera forrada de una especie de terciopelo con el sistema multimedia. Dependiendo del sistema multimedia, esto lo vais a tener o no. En cuanto a rumorosidad, en este modo eléctrico, nada, cero vibraciones, cero ruidos, cero rumorosidad. Así que vamos a apagarlo. Es ligero el retoque que le han hecho al interior del e-Golf, pero creo que ha sido un buen cambio. La puerta trasera, como os decía, se la podemos añadir como extra, si no nos vendría con 3 puertas, pero tampoco es muy caro añadirle las 5 puertas con los elevalunas en las puertas traseras además. Y bueno, el acceso es justo porque es un coche de segmento C, es un coche de 4,2 metros, entonces el acceso es justo, pero es cómodo, es muy cómodo. Y las plazas traseras tienen un buen espacio, tenemos que tener como 12 centímetros hasta las plazas delanteras, tenemos reposabrazos. A ver chicos, como os dije, Audi tiene que tener mejores calidades porque el Grupo BAG lo ha hecho así, ¿no? Es decir, Grupo BAG, si al Golf le dieran mayor calidad, que lo podría hacer sin ningún problema, se cargaría las ventas del A3, ¿no? Entonces, quienes exijáis mucha calidad, fijaros en el A3. Quien quiera una calidad normal, el Golf la tiene, es decir, la posición está bien. En general, Golf tiene buenas calidades, no son estupendas, pero tiene buenas calidades y la posición en general, pues unos 10 centímetros hasta llegar arriba, podemos movernos bien. En las plazas traseras el espacio es muy bueno. Tenéis que tener en cuenta que es un coche de 4,2 metros, entonces tampoco vamos a tener un espacio tremendamente grande, pero para el tamaño del coche que es, está muy bien equilibrado, plazas delanteras, plazas traseras y maletero. Y esto es a lo que me refería hace un momento. Plástico duro, plástico duro. Si no queréis este acabado, vais a un A3. Básicamente esa es la política del Grupo BAG. Es lógica, ¿no? Si no, se cargaría las ventas del A3. Si le añade toda la calidad al Golf, pues nada. Pero bueno, del resto muy bien, ¿vale? O sea, tampoco es algo que toquemos. O sea, yo la moldura esta en la parte trasera nunca la toco. Toco, pues por ejemplo, la parte inferior, los acolchados, el tacto de la empuñadura es bueno, ¿vale? Algunos eléctricos. El espacio en las plazas traseras, como os decía, pues no sé, debe de andar en torno a 12 centímetros más o menos, y de distancia también. Sí que en la parte inferior están las tomas de ventilación ahí, ¿vale? Donde están tocando mis pies ahora, pero las tomas de ventilación son bajitas, entonces podemos poner los pies encima y se hace un buen tamaño. Columna central, como prácticamente todas, debe haber unos 15-16 centímetros de altura, pero sí que es una columna bastante ancha. Tomas de ventilación y desde la parte trasera se vería de esta forma. En la parte central tendríamos el reposabrazos con portabebidas. Esto se lo podemos modificar a nuestro gusto, podemos ponerlo así, podemos ponerlo así, ¿vale? Podéis ponerlo como más os guste, ¿vale? Si lo ponéis así, incluso tenéis 2 portabebidas sin hueco y demás. Y luego tendréis el acceso al maletero, ¿vale? Ahora lo tengo todo desordenado, pero sería todo un hueco muy grande. En la parte inferior, anclajes Isofix en la parte izquierda y derecha. En la parte trasera cambian los pilotos traseros. Ahora, de serie en todos los acabados, serían completamente LED, full LED. Parte trasera también con el emblema de e-Golf, y el paragolpes cambia muy poquito. Es que el restyling que le han hecho ha sido muy liviano.
La apertura del portón trasero de Golf lleva siendo de la misma manera muchos años. Giramos el logo, tiramos hacia arriba y listo. Al igual que con las plazas traseras, el maletero tampoco tiene mucha queja, ¿no? Tiene buena dimensión, tiene buen espacio, buenos ángulos, buena distribución, toma 2 voltios en la parte superior. Esto, que ahora veréis su función, pero me gusta mucho, aunque lo veo un poquito endeble, pero bueno, por lo menos tiene eso que otros no tienen, ahora lo veréis. Como siempre, maleta con medidas estándar para poder llevar en la cabina de un avión. Vale, si lo ponemos de lado, más o menos ahí veríais el tamaño que tiene la maleta. Evidentemente de alto no nos entraría, a no ser que le quitáramos la bandeja, pero bueno, esas serían las dimensiones. Lo bueno es que tiene doble fondo, y ahí es a donde quería llegar con los enganches de la parte superior, que esto es algo que pocos coches tienen y que deberían de tener todos, chicos. Son un par de plásticos que tampoco es que estén ahí súper bien hechos, pero están perfectos, o sea, la función nos la hace. Golf-E, o digo e-Golf, ahí tenemos dos cables diferentes. Cable doméstico, esto lo enchufamos a nuestra pared o a nuestra casa o a donde nosotros queramos, y a través de este cargador tarda sobre 15 horas en cargar. El enchufe un poco más potente, ¿vale? Este sería un conector un poco más potente. Tarda sobre 4 horas en cargarnos. Así que dependiendo del enchufe que tengáis, va a tardaros más o menos. Pero bueno, por lo menos doble fondo. Buen espacio, buena altura. Para abatir los asientos, simplemente quitamos la tapa y empujamos de uno y empujamos del otro. Y listo. Así de fácil. Y ya tenemos acceso al total de la carga. Para cerrarlo, ya os lo expliqué un par de veces, este tipo de portones se cierran poniendo la mano sobre el limpiaparabrisas trasero, de tal manera que agarramos el portón, ponemos la mano en el limpiaparabrisas y acompañamos al portón. Así nunca se nos va a quedar a medio de cerrar. En la parte trasera cambia, en la versión del restyling nuevo, que le han añadido pilotos full LED. Eso me parece algo súper obvio, súper normal, que deberían añadir todos. Todo en LED. No les cuesta mucho y creo que le da un toque muy diferente al coche. En la parte izquierda lo de e-Golf, y en la parte inferior, cuando nosotros metemos marcha atrás y se activa la cámara de visión trasera, la tendríamos en ese hueco, ¿vale? Ahí veríamos la cámara salir. En donde tendría que tener el tapón de combustible, tiene el conector, ¿vale? Ahí tendríamos la carga más potente y la carga normal. Del resto poquito más cambia con respecto a la versión anterior. Básicamente este ha sido un restyling interno, por así decirlo, ya que por lo que estuve viendo ahora, a mediados de 2018 saldrá el Golf 8, o sea, la octava generación de Volkswagen Golf. Así que esto ha sido un ligero restyling. Sinceramente, ¿me gastaría 40.000 euros en él? Sí, sinceramente sí, sin duda ninguna. Ni os imagináis lo bien que anda, en serio, anda de maravilla. Ya que este Golf no cambia demasiado con respecto a la anterior versión, más que los cambios que habéis visto a lo largo del vídeo, y que han añadido un nuevo motor, el 1.5 TSI de gasolina de 150 caballos con desconexión de cilindros, del que ya hemos hablado en algunas ocasiones, voy a centrarme en el eléctrico, que es la mayor novedad ahora mismo. Llevan el mercado desde junio de 2014, aprovechando el restyling del Golf, también han cambiado el e-Golf. Está construido sobre la misma base, aunque una de las diferencias es que las baterías están distribuidas en el piso, y por ello los asientos están posicionados unos centímetros más altos. Seguramente los asientos del e-Golf sean más bajos para equiparar la misma sensación de altura. El e-Golf parte de 38.000 euros y de serie ya está muy equipado, con navegador de 9,2 pulgadas, el ampliado y control gestual. Iluminación exterior totalmente en LED, parabrisas térmico, climatizador bizona, cuadro digital, selección de modos de conducción y llantas de aleación ligera de 16 pulgadas entre otros.
Por curiosidad, he configurado un Golf normal, con motor de gasolina y el mismo equipamiento que el e-Golf. Me ha salido 33.000 euros, así que entre uno térmico y uno eléctrico 100% hay 5.000 euros de diferencia. Ahora el e-Golf tiene más potencia y más autonomía. La capacidad de la batería aumenta de 24,2 a 35,8, pasando de 190 a 300 km de autonomía homologado, que personalmente pienso que serán unos 250 km reales, con una conducción normal, aire acondicionado, sistema multimedia y demás. Ahora el motor genera 136 caballos, 21 caballos más que el anterior. También mayor par, de 270 a 290. Si se tuviera que buscar un homólogo en gasolina, el eléctrico incluso sería más potente que el 1.8 TSI de 180 caballos. Cierto que ha aumentado el peso. No es un coche ligero, ningún eléctrico lo es, pero la batería se ha aumentado considerablemente. El restyling era necesario y prácticamente obvio, ¿no? No nos puedes añadir en un coche de 20, 25, 30.000 euros una pantalla en el sistema multimedia en blanco y negro, unos pilotos con luz, con bombillas. Vale, hay cosas que son obvias y en este caso el restyling que le han hecho ha sido lógico y creo que le ha sentado bien. Veremos la versión, la octava generación el año que viene, o un año y medio, en 2 años, a ver qué tal, porque dicen que se va a parecer muchísimo al Arteon, del cual espero traerlo pronto, pero tranquilos chicos, que me lo estáis pidiendo, que es una pasada. Ya lo he pedido, en cuanto llegue os lo traigo. Así que nada, en la descripción os voy a dejar la prueba en carretera y la versión anterior, que era la versión normal, en donde podréis ver prácticamente un Golf normal, simplemente sin el sistema multimedia nuevo. Pero bueno, del resto creo que es un coche que sinceramente yo me compraría, solo por el no tener que sacar el ticket azul o verde en Madrid. Me lo compraría sin dudarlo. Así que nada chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!